responda a tantos interrogantes que en nuestro corazón guardamos. Por eso ahí donde estás te pido que cierres tus ojos, que te coloques en la presencia del Señor. Hoy el Señor tiene una palabra para ti. Hoy el Señor quiere ministrar en tu corazón su amor y su gracia. Por eso colócate en su presencia. Y pídele al Señor que te regale su espíritu. Señor, qué bien se siente aquí. 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 Sana mis heridas, dale paz a mi alma. Sana mis heridas, dale paz a mi alma. Señor, qué bien se siente aquí. No hay lugar, Señor, donde queramos estar que no sea, Señor, el tuyo. Porque sabemos, Señor, que a tu lado encontramos la paz que tanto le falta a nuestra alma. Porque a tu lado, Señor, encontramos la calma ante tanta ansiedad. Y te pedimos, Señor, que nos abraces. Hoy te pedimos, Señor, que con todo tu amor nos abraces. Abrázame, Señor Jesús. Abrázame con todo tu amor. Díselo ahí donde estás. Abrázame, Señor Jesús. Abrázame con todo tu amor. Abrázame, acaríciame, consuélame, Jesús. Hoy, Señor, te pedimos que apartes todo sentimiento de dolor, de angustia que tengamos en nuestro corazón. Que nos des consuelo, Jesús. Que nos consueles el corazón cuando más triste nos sintamos. Que le des esperanza a nuestro corazón cuando más cansado estemos. Por eso, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Jesús, porque a tu lado, Jesús, todo se siente bien.
Señor, qué bien se siente aquí. Díselo, Señor. Señor, qué bien se siente aquí. Señor, qué bien se siente aquí. Señor, qué bien se siente aquí. Sana mis heridas, dale paz a mi alma. Sana mis heridas, dale paz a mi alma. Señor, qué bien se siente aquí. Señor, qué bien se siente aquí. Díselo una vez más. Señor, qué bien se siente aquí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Está prendido? Ya. Hoy debo decir, tranquilos, no se coloquen nerviosos, ya voy. Hoy debo decir que estoy muy emocionado porque este tema nos va a ayudar muchísimo a encauzar muchas preguntas y a encauzar muchas dudas que a nivel existencial tenemos. La cuarta mentira tiene que ver con los sentimientos. Y hoy vamos a empezar a dilucidar cómo funciona nuestro corazón alrededor de lo que sentimos. Vamos a hablar de la ansiedad, de la depresión, de la frustración. Y eso nos va a ayudar para que dentro de 8 días martes acabemos esta mentira. Esta cuarta mentira que hoy comenzamos tiene 2 días de trabajo, el de hoy y el de dentro de 8 días. ¿Por qué les digo que me siento muy emocionado? Porque orando y preparando este tema durante toda la semana, se me ha venido a la memoria y he recordado muchas ocasiones en las que muchos, incluso tal vez de los que nos están viendo, se han confesado conmigo. Y al confesarse, pues han expresado muchas frustraciones, ansiedades, depresiones y tristezas propias de ese momento cuando uno llega a la confesión. Entonces sé que esto que vamos a ministrar hoy, que esto que vamos a compartir hoy, tiene que ver con muchas de las realidades que usted y yo o estamos viviendo o hemos vivido. Ojo, como lo decíamos hace 8 días, no les está hablando la persona más feliz del mundo y mucho menos la más paciente. Pero todos vamos en esas mismas luchas. Lo importante es que hoy logremos ubicar alrededor de lo que vamos a compartir mucho de ese contenido espiritual que hoy que en muchas ocasiones tenemos y que a veces no sabemos cómo ubicar, especialmente con lo que tiene que ver con los sentimientos, con los afectos y con las relaciones. Nuestra cuarta mentira es: lo que sientes es la realidad. Recordemos que la primera tenía que ver con algo de esto, porque sonaba como algo parecido a: solo Dios quiere que solo seas feliz. Luego hablábamos de que lo que vives es lo que es. Luego hablábamos de que solamente se vive una vez. Pues nuestra cuarta mentira tiene que ver con los sentimientos. Partiendo de ese hecho, cada uno tendría que empezarse a preguntar una cosa. Pregúntese esto: ¿cuándo fue la última vez que estuvo triste? Más de uno debe estar diciendo: hoy. Sí, pues, a ver,
los sentimientos son así. ¿Cuándo fue la última vez que usted siente que se sintió deprimido? Yo puedo pensar, yo he revisado y traté de revisar muchas veces y me hice la misma pregunta: ¿cuándo me he sentido deprimido? La verdad, yo siento que nunca he caído en depresión, pero he tenido ciertos baches anímicos que me han llevado y me han sumido en momentos muy difíciles de mi vida. Normalmente, esta frase con la que empezamos hoy, que tiene que ver especialmente con esto, que es lo que sientes es la realidad, pues partimos diciendo una cosa. Hay gente que suele decir esto: a los hechos no le importan tus sentimientos. Por ejemplo, eso es una frase típica de un jefe. A mí no me importa lo que a usted le pase, usted tiene que rendir y solucionarme con lo que usted tiene, para eso le pago. Normalmente escuchamos esas frases en jefes que son como malucos, ¿cierto? Pero esta frase la dice mucha gente. Eso de que a los hechos, es decir, al mundo y a lo que pasa no le importa lo que usted sienta. Lo importante es que lo que está pasando, usted le dé una respuesta. Ya vamos a lograr ver que esto se empieza a desmoronar a la luz de la espiritualidad y de la palabra de Dios. Entonces empezamos hablando de un elemento fundamental, y es el sentimiento o el estado anímico de la depresión. Todo lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar desde la parte espiritual. Así que si usted es psicólogo y va a hacer un análisis de lo que vamos a hablar, entienda que lo vamos a hacer a partir de la experiencia espiritual. La depresión podríamos definirla, ya luego, o mejor, luego la definiremos, pero tiene unos elementos o unos rasgos característicos. A partir de estos 4 rasgos, usted podría pensar o podría empezar a analizar cuándo usted se ha sentido deprimido. La depresión es un estado anímico de profunda tristeza en la que espiritualmente logramos identificar 4 elementos, pueden ser muchos más. Podríamos decir que la depresión es como un laberinto de espejos que no me dejan descubrir lo que hay afuera de él. Por eso lo primero que uno siente cuando está deprimido es que uno o no siente nada o siente demasiado. Si usted ha estado en uno de esos momentos, eso es un signo propio de un estado de depresión. Hay momentos en los que uno está como un ente, como un ser ahí, respira pero no vive. Pero no siente nada. O va al otro extremo, y es que siente demasiado, se siente demasiado sensible, se siente demasiado afectivo, se siente demasiado afectado, mejor, por todo lo que le sucede. Otro elemento fundamental de la depresión es que uno se vuelve un manojo de nervios. Hay gente que en medio de la depresión todo le da miedo. Pero todo es todo, o sea, todo le da miedo. Escucha un ruido, ve una sombra y es el gato. El cerebro tiene la capacidad de crear ciertas realidades, incluso en estados depresivos, que nos pueden llevar a comportamientos errados, pero somos un manojo de nervios. Otro elemento fundamental de la depresión, espiritualmente hablando, es que uno se siente desorientado, y por eso coloqué desorientación desconcertante. ¿Por qué coloqué desorientación desconcertante? Porque uno no sabe por qué está así. Está uno como novia recién casada. ¿Saben cómo es una novia recién casada? Con ganas de todo y sin ganas de nada. Eso es una novia recién casada. Entonces uno se siente desorientado, no sabe ni para dónde, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Pero está ahí va. O otro de los elementos es que uno tiene pensamientos suicidas, y este es tal vez el punto más álgido que uno tiene
cuando vive episodios de depresión. Es decir, no hay energías para existir. Uno no le ve sentido a nada, por tanto pierde total propósito de su propia vida y piensa incluso en acabar con ella. Porque la depresión provoca en el corazón de la persona un sentimiento de profunda angustia con la que quiere acabar. ¿Y cuál es la primera forma de acabar con ella que uno se le ocurre? Pues matarse, quitarse la vida. Entonces, estos elementos son propios de una persona que vive episodios o estados de depresión. Usted puede pensarse a preguntar cuál de los cuatro constantemente maneja, o usted puede decir, no, padre, todos los anteriores. Porque hay personas que incluso pueden experimentar todos los anteriores. Bien, si partimos de ese hecho, podríamos decir que la depresión, espiritualmente hablando, nos presenta un reflejo distorsionado de nosotros mismos. Estamos tan embotados en la angustia existencial que tenemos sobre nuestra propia vida que creemos que no existe nada más. Nada más aparte de ¿qué? De lo que sentimos. Entonces, si partimos de ese hecho, podríamos definir que hay tres cosas fundamentales que pasan. Primero, ya sabemos cómo se siente, ¿no? A partir de esto. ¿Cómo lo empieza uno a vivir? Pues la depresión te presenta un reflejo distorsionado de ti. Tú no sabes verdaderamente de qué eres capaz o de qué no, incluso qué es lo que sientes y qué es lo que no sientes. Segundo, no recuerdas cómo es la vida fuera de ese laberinto de espejos en el que desafortunadamente tú como que no ves salida. Porque lo decíamos, si lo recuerdan los que han estado acompañándonos desde septiembre en la charla de batallas ganadas, uno no obtiene bendición hasta que no gana la batalla. Entonces hay gente que a veces, por ejemplo, esta semana confesaba a una persona y me decía, es que yo no sé, padre, por qué me pasa todo lo malo a mí. Y es sencillo, porque cuando uno no gana la batalla, no obtiene bendición. Para ganar la batalla, para obtener la bendición hay que ganar primero la batalla. Pero hay gente que a veces las batallas se le juntan. ¿Por qué? Porque no afronta las batallas como lo que son y por tanto no las gana. Entonces se te junta con otra, se te junta con otra, y ahí es donde la gente suele decir, padre, por donde saco la cabeza, por ahí me dan. ¿Ya entienden por qué le pasa a uno eso? Porque uno no soluciona las batallas que tiene. Y como la vida es un constante batallar y recibir bendición de esa batalla, entonces las batallas espirituales hay un momento donde se juntan. Entonces, si tenés algo abierto a nivel del trabajo, se te junta con lo que tenés abierto a nivel afectivo con tu pareja, y luego se te junta con lo que tenés a nivel familiar con tu mamá, y después todo se te junta y decís, es que nada me sale. Claro, si no has ganado ninguna de las batallas que has tenido, todas ellas hay un momento donde se juntan y explotas. Entonces, cuando uno está en depresión, ya sabemos cómo se siente. Ahorita estamos definiendo cómo se vive. ¿No recuerdas cómo es la vida fuera de eso? Piensas que todo lo malo te pasa a ti, que eres un desgraciado en la vida del cual Dios se olvidó, te tiró a rodar y se olvidó de ti. Porque muchas personas en un momento de depresión, al primero que le echan la culpa es a Dios. Lo tercero es que uno suele preguntarse si hay vida fuera de eso. Y uno se pregunta y llega a la misma conclusión. No hay vida después de lo que yo siento. Porque como la persona está tan sumida en su tristeza, entonces piensa que la única realidad que hay es su depresión. Por eso esta mentira se llama lo que sientes es la realidad. Porque la depresión te hace pensar que lo único que existe, que lo único que es real es lo que estás sintiendo. Entonces no ves más allá de eso. Por eso definimos la depresión
como esto: la depresión hace que definamos el mundo por lo que sentimos, pero no por la verdad. Y en una de las anteriores mentiras sobre lo que vives es la verdad, hablábamos de que muchas veces no nos damos cuenta que a veces nuestra verdad no es la verdad. Que tendríamos que preguntarnos si lo que creemos que es verdad en verdad. Me disculpan la redundancia. Lo mismo pasa en la depresión. Cuando uno vive episodios de depresión o vive sumido en el control de los sentimientos o en el desborde de ellos mejor, pues uno en la depresión le hace definir al mundo por lo que uno siente. Entonces uno dice, es que el mundo es lo peor. ¿Por qué? Porque yo siento eso. Pero resulta que esa no es la verdad. Esa es la verdad de lo que usted siente, pero esa no es la verdad. Ahora, dice Primera de Pedro esto. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, este es uno de los textos con los que oramos en los salmos, en la liturgia de las horas, los religiosos, que es uno de los textos más bonitos que tiene la Biblia. Dice: estén sobrios y despiertos, porque nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si hay algo que el enemigo hace, es que es eternamente paciente. Eso es una característica propia del diablo. El diablo es profundamente paciente. Siempre está esperando a que usted le dé papaya para partirla. Siempre está esperando que tú te alejes de Dios de tal manera que no veas más allá, incluso de la verdad misma que es Jesús. Entonces te sumes en tus sentimientos, en tus emociones, y desafortunadamente terminas pensando que Dios es el enemigo tuyo, que te trajo al mundo ¿para qué? Para sufrir. Porque esa es una de las frases y preguntas que mucha gente hace. Padre, ¿para qué me trajo Dios al mundo? ¿Cierto que para sufrir? Porque muchos, como vivimos episodios dolorosos en nuestra vida y a veces se nos juntan, en ocasiones pensamos que Dios nos trajo al mundo ¿para qué? Para sufrir. Por eso Pedro nos advierte de eso y nos dice: pilas, despiertos, sobrios, porque el diablo como león rugiente está buscando de dónde destruirte. ¿Cuál es el problema? El problema son los sentimientos. ¿Por qué el problema son los sentimientos? Porque desafortunadamente el diablo quiere que definamos nuestra vida por ellos. Entonces, por eso solemos decir, lo que sientes es la realidad. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es que tú definas tu vida a partir de lo que sientes. ¿Por qué? Porque los sentimientos son absorbentes y son abrumadores. Absorbentes porque te destruyen toda la verdad y la realidad de tu vida y te hace pensar que lo único que existe es el dolor que sientes. Y abrumadores porque están allí y usted dice: es que yo me siento así, yo no sé cómo dejar de sentirme así. Eso es lo que le dice la gente a uno. Yo me siento triste, Padre, ¿qué hago para que se me quite esta tristeza? ¿Qué hago para que se me quite esta rabia? ¿Qué hago para que se me acabe este dolor? Y no, el problema es que nos centramos tanto en lo que sentimos que el enemigo se vale de lo que sentimos para destruirnos. Lo primero que tendríamos que ubicar en nuestra cabeza y en nuestro corazón es que la realidad no es todo lo que tú sientes. La realidad es mucho más que eso. Por eso, si estás viviendo un momento de dolor, de angustia, de tristeza, de incertidumbre, tendrías que preguntarte si esa es la realidad. Ahora, en plena pandemia y en todo el año pasado, muchos de nosotros experimentamos episodios de tristeza, depresión y angustia. Sobre todo por una cosa, ¿no? Tenemos pavor
de encontrarnos con nosotros mismos. Maldito el hombre que no es capaz de estar consigo ni siquiera 5 minutos, dicen los filósofos. Y tienen toda la razón. Porque usted no puede ser tan mala compañía como para no estar con usted bien el tiempo que sea necesario. Si usted no es capaz de estar con usted el tiempo que sea necesario, es porque usted es muy mala compañía. Y tendría que empezar a trabajar ¿en qué? En lo que usted es como persona, para que aprenda a manejar sus sentimientos, sus emociones y sobre todo lo que usted percibe de usted mismo. Porque hay gente que se ha vuelto loca alrededor del encierro que nos ha generado la pandemia. Por eso mismo. Por ejemplo, les voy a contar una historia. En el seminario, cuando uno ya lleva 4 años, sale año de pastoral. El año de pastoral es como hacer un rural, como los médicos, ¿sí? Es una etapa en la que uno va y vive en una parroquia, le ayuda al párroco, vive allí, trabaja pastoralmente allí, no estudia para los estudios. Y a mí me mandaron a Jamundí. Yo había escuchado a Jamundí, pero jamás había visitado Jamundí. No me acuerdo cuándo, pero no creo que lo hubiera visitado antes. Lo primero que sentí cuando llegué a Jamundí fue un sentimiento de abandono por varias cosas. El párroco era una persona pues que apenas me estaba conociendo, así que él terminaba la misa, comíamos juntos y él se iba para su cuarto y yo para el mío. Como no conocía a nadie, no habían grupos, los grupos todavía no se estaban reuniendo. Entonces yo no tenía que hacer por la noche. En el día, celebrar exequias. Así que yo me quedaba en el parque, hay un muro ahí en la iglesia de Jamundí, y yo me sentaba ahí a ver pasar la gente. Claro, nadie me hablaba porque era el nuevo, era el forastero. El padre se encerraba en su cuarto, pues, a descansar, y yo me quedaba ahí. Y la casa de Jamundí es una casa vieja, que le suena todo. Y como le suena todo, pues no daban ganas de estar ahí porque uno escuchaba todo oscuro y tú escuchabas de la puerta y uno, uy, qué fuerte. Entonces mejor me iba para la calle. Pero claro, a ver pasar la gente, no más porque no. En esos días, esos primeros días, sentí un sentimiento de abandono, que es uno de los sentimientos recurrentes en mi vida espiritual con los que el enemigo trata de hacer mella, trata de hacerme sentir huérfano, abandonado. Y es un sentimiento que suele causarme a mí tristeza por unas situaciones de mi historia familiar, de mi historia personal de vida. Hoy no la tocaremos, gracias a Dios. Pero tiene que ver con eso. El enemigo coloca en tu corazón ciertos sentimientos que saben que te van a causar daño. Usted tendría que empezar, a partir de lo que estamos hablando, a identificar cuál es el sentimiento recurrente en su vida que le causa tanto daño. Por ejemplo, un sentimiento de rechazo. Hay gente que los sentimientos de rechazo le causan mucho daño. Hay gente que no le importa si la rechazan, porque ese no es su talón de Aquiles. Por ejemplo, usted puede sentir sentimientos de abandono, sentimientos de rechazo. Usted puede tener, o usted le puede funcionar un sentimiento de persecución, de que la gente está detrás tuyo porque te quiere hacer daño, y así muchos otros sentimientos. Entonces, partiendo de ese hecho, tendríamos que empezar a identificar cuál es el sentimiento recurrente en tu vida que te hace tanto daño a nivel espiritual, que te daña. Por ejemplo, un sentimiento de desamor. Cuando yo siento que la gente no me ama, eso a mí me parte. Tú puedes decir eso. Cuando yo siento que la gente no me acepta o la gente no me acoge, yo me siento de tal manera. Cada uno tendrá que empezar a identificar cuál es el sentimiento más recurrente con el que el enemigo utiliza, para dañarte. Lo dejo ahí. Ahora, ¿por qué les cuento esto del tema de Jamundí? Porque entonces yo dije, hermano,
vas a vivir un año en Jamundí. Así que te toca empezar a ver qué vas a hacer. Bien, entonces yo empecé a hacer un plan conmigo. El plan era, bueno, si no conozco a nadie, no conozco el pueblo, porque Jamundí es un pueblo grande, por decirlo de alguna manera, con todo cariño lo digo porque quiero mucha gente de allá. Yo decía, tengo que hacer un plan. Entonces un día encontré una bicicleta en la casa cural, era del padre. Yo le dije, padre, me la presta para ir a dar una vueltica. Entonces cuando se acababa pues, el problema era en la noche, ¿no? El problema era en la noche, el problema no era en el día. En el día estaba haciendo una que otra cosa. Entonces en la noche, un día me iba a montar cicla. Entonces empecé alrededor de las calles a empezar a conocer. Entonces yo iba 5 cuadras para allá y 5 cuadras para allá. Hacía el cerco y ya conocía 5 cuadras de la parroquia. Otro día dije, voy a comer helado. Otro día dije, hoy voy a leer. Otro día dije, hoy voy a estudiar. Y empecé a hacer un plan conmigo todos los días. Padre, ¿y nunca se le acabó el plan? Claro que se me acabó el plan. Hay un momento en que las ideas se acaban. Y entonces, ¿qué hizo? Repito el mismo esquema. Vuelvo a salir en la bicicleta, me vuelvo a ir a comer helado y así sucesivamente. Ahí fue donde aprendí, por ejemplo, a ver Harry Potter. Yo odiaba Harry Potter. Hoy soy uno de sus más grandes fans porque aprendí una vez en una noche las únicas películas que habían y que me habían prestado eran de Harry Potter. Pues tocó ver Harry Potter y pues me enganché. Entonces empecé a hacer un plan para no dejar que la soledad, que lo nuevo, que eso que iba a vivir a partir de ese momento que vivía en Jamundí no me fuera a dañar, que los sentimientos de abandono no me fueran a dañar. Eso es lo mismo que uno tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer es identificar cuál es el sentimiento recurrente en tu vida que hace que el enemigo lo utilice para dañarte, para hacerte sentir absorbido y abrumado. Bien, ahora, hay 4 cosas que tenemos que entender alrededor de esto. Las emociones o los sentimientos son como nuestro barómetro, es decir, la manera como uno va midiendo 4 cosas fundamentales. Primero, los sentimientos o las emociones revelan nuestro clima interior, o sea, reflejan cómo está uno. Por ejemplo, a mí se me nota cuando yo no oro porque mantengo de mal genio. Yo me empiezo a desajustar emocionalmente. Me da mal genio más rápido, no, casi siempre me da, pero me da más rápido. Mi temperamento es más volátil, suelo tener menos paciencia para ciertas cosas, porque a veces, como todos, tenemos bajones en nuestra vida espiritual y en la alimentación de ella. Entonces, las emociones reflejan nuestro clima interior. Lo segundo es que las emociones hablan mucho de nosotros, hablan mucho de cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra personalidad y cómo solemos manejarla. Tercero, las emociones nos ayudan a percibir y a procesar la realidad. Como uno se siente, uno va elaborando la realidad a partir de lo que uno siente que le pasa. Por ejemplo, nunca confíen en los hijos que nunca dicen lo que sienten, porque el día que le digan lo que sienten sus hijos, los van a destruir, papás. En muchos retiros espirituales de jóvenes, cuando hacemos el ejercicio que hicimos hace unos 3 meses, el de la silla vacía, cuando oramos e hicimos un momento de sanación, cuando los chicos suelen hacer ese ejercicio, les dicen a ustedes cosas que si ustedes las escuchan, yo no sé qué harían con sus vidas. Porque claro, los muchachos suelen procesar todo lo que pasa, pero como no lo expresan, lo elaboran a su manera, y eso es muy peligroso. Y por eso es que, por ejemplo, las novelas dicen ver en compañía de un adulto, pues para que le explique lo que no entiende. Pues lo mismo debería ser en la vida. La vida debería vivirse alrededor de la compañía de un adulto para que te vaya ayudando a procesar eso. Pero muchas veces, como nuestros muchachos están solos, lo procesan solos, o el internet o los amigos se los procesan. Ahora,
Las emociones hablan de lo que somos y nos ayudan a percibir la realidad. Cuarto, los sentimientos y las emociones muestran nuestra capacidad para llevar ciertas situaciones. Si usted no tiene manejo emocional de lo que siente, si usted no tiene manejo de aquello que percibe y cómo percibe la realidad, pues ahí está su capacidad o su incapacidad para generar lo que usted siente. Ahora, partiendo de este hecho, hay que hacer una aclaración. Porque usted diría, bueno, si el problema son las emociones, ¿para qué no las dio Dios? Que nos hizo un mal. ¿Cómo nos va a dar emociones si eso es lo que nos tiene jodidos, Padre? No. Las emociones nos han sido dadas por Dios, porque dentro de las emociones también está nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Entonces, las emociones no son malas. Lo que quiero decir con lo que estamos hablando es que una de las dificultades para percibir la verdad de la realidad son nuestras emociones. Pero con esto no estamos diciendo que las emociones son malas. Entonces quítenos las emociones para poder estar bien. No. Lo que nos hace únicos es la manera como sentimos. Por eso Dios nos dio sentimientos. Por eso Dios nos ha regalado emociones. El problema no son las emociones. El problema es el manejo que hacemos de ellas. Entonces, las emociones negativas están construidas alrededor de 4 elementos. Pilas con esto. Toda emoción negativa o emoción positiva está construida alrededor de ¿qué? De residuos de realidades pasadas. Es decir, de cosas que le han pasado a usted en la vida. De situaciones que han quedado y que a veces se quedan impregnadas en uno. En la manera como uno ve la vida, en la manera como ve la realidad. Segundo, las emociones son cosas, están construidas de cosas que algún día fueron verdad, pero la vemos hoy como si fuera una cosa actual. Entonces, por ejemplo, un día usted la embarró. Eso es algo que pasó, algo que fue verdad. Pero el remordimiento, la culpa, se mantiene. A pesar de que usted resarció su daño y pidió perdón, ¿usted cómo se sigue sintiendo? Culpable. ¿Por qué? Porque las emociones están construidas de cosas que algún día fueran verdad y que a veces por no superarlas siempre nos las estamos recordando. Tercero, las emociones están hechas de recuerdos que suelen revictimizarnos. Uy, es que yo me acuerdo de ese exnovio que me puso los cachos y es que con solo acordarme lo quiero matar, Padre. Es que yo veo a la familia de mi ex esposo, Padre, y a mí como que me va dando algo. Vea, se me brota una vena aquí y yo veo como doble y yo me empiezo a poner. ¿Ven? Es que cuando yo voy a tal lugar, yo me acuerdo cuando mi mamá se me murió en tal lado y cuando eso pasa, eso me destruye y me descompensa, Padre. Cosas de las que están construidas los sentimientos. Y cuarto, de evidencia fisiológica propia. Hay gente, ojo con esto, que esto es muy, muy serio. Hay gente que los sentimientos o la incapacidad de ubicar lo que siente y de no tener el manejo espiritual para asumir lo que siente, la ha hecho desgastarse, la ha hecho debilitarse y se le refleja en la cara. ¿Usted no ha visto que hay gente que tiene una cara amargada pero que no puede con ella? ¿Usted por qué cree que es? Tiene más arrugas de lo normal y no es por la vejez. Es porque hay muchas emociones y sentimientos que dejaron marcas fisiológicas en su propio cuerpo. Y cuando usted va a ver, cuando usted ve a una persona que tiene una personalidad pesada, que tiene una vibra pesada, que con solo llegar ya como que indispone, usted ve su físico y en el físico se le nota. Porque las emociones las ha somatizado de tal manera que se han vuelto evidentes en su cuerpo.
Por eso es que hay gente que a veces está como está. La gente que suele estar en paz no suele enfermarse como la gente que no. Normalmente. No es palabra de Dios, pero tampoco, pero es un signo, por ejemplo. Usted ve a la gente que vive angustiada, aburrida, depresiva, usted lo nota en su físico, en la manera como se viste, en su cara, en los signos físicos de su cuerpo. ¿Por qué? Porque esto hacen las emociones en la vida de uno. Están construidas alrededor de todo esto. Y ahí hay un gran problema. El gran problema es que nuestro cerebro, el lado izquierdo, por ejemplo, siempre recuerda hechos, guarda estadísticas y tiene vocabulario de las cosas malas que a uno le pasan. Eso hace el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Guarda toda esta información y cuando uno vive de los sentimientos y cree que la realidad es lo que siente, te vive destruyendo a cada rato. Además, porque el lado derecho de tu cerebro almacena ruidos, tactos, olores y emociones que evocan cosas que fueron dolorosas, negativas. Por ejemplo, yo no puedo oler un Zampic con olor a lavanda. ¿Del moradito? Me recuerda cuando yo fui sacristán a los 18 años y tuve un párroco que me la hizo de cuadritos. Porque todos los padres, Dios lo perdonará algún día, yo ya lo perdoné. Fue un proceso muy largo. Yo puedo decir que por ese padre yo casi no entro al seminario, pero no porque él no me dejara, sino porque yo dije, si esto es ser padre, yo no quiero ser padre, esto es horrible. Este man, una locura. O sea, me trataba tan maluco y tan mal que yo cuando huelo Zampic, olor a lavanda, del moradito, me acuerdo de cómo me trataba y me empieza a dar como que me erizo, como que me siento maluco. Le puede pasar a usted. Cuando uno toca alguna superficie, cuando uno tiene ciertos olores que siente y percibe, cuando uno ve ciertas cosas que le evocan. Entonces, ¿ven cómo trabajan nuestros sentimientos? Ellos están construidos de todo lo que acabamos de hablar, están hechos de todas estas cosas, se perciben de todas estas maneras y sobre todo nuestro cerebro y nuestra cabecita, nuestra mente, los tiene constantemente. Por eso es que podemos decir que la realidad no es lo que tú sientes, y eso me encanta poderlo decir hoy. La realidad es mucho más de lo que usted siente. La realidad está mucho más allá de los momentos dolorosos que le evocan ciertas cosas. Por eso, la solución, ¿cuál es? La solución es que debemos empezar a hacer, ojo con esto, una reconfiguración de nuestros sentimientos. Ojo, con la sabiduría de Dios y de acuerdo a la realidad. Y decíamos que la realidad es mucho más que tu verdad. No, es que el mundo, Padre, es una pifia. El mundo es una cloaca, Padre. El mundo es un trasto de basura. No, eso es lo que usted siente que es, pero el mundo no es eso. El mundo es triste, el mundo es malo, la gente es mala. Eso es lo que usted siente, pero esa no es la realidad. Entonces, ¿cuál es la solución para todos estos sentimientos, emociones que pasan en nuestra vida? Que reconfiguremos nuestros sentimientos. O sea, hay que redimensionar lo que sentimos. ¿A la luz de qué? De la sabiduría de Dios. ¿Y a la luz de qué? De la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Jesús. ¿Quién tiene la verdad? Jesús. Les voy a dar varios ejemplos. ¿Por qué les digo que la solución es esta? ¿Y por qué les hablaba acá de cómo están construidas nuestras emociones, sobre todo las negativas? Por esta manera como están construidas los sentimientos y las emociones, es que, por ejemplo,
una persona que fracasó en su matrimonio suele pensar que nunca va a triunfar en el amor porque no triunfó. Por ejemplo, una persona fracasó en su matrimonio y se llena del sentimiento de dolor y de angustia porque siente que, por ejemplo, su mamá y su papá tuvieron un matrimonio exitoso. Su hermana y el esposo tuvieron un matrimonio exitoso. Pero como ella fracasó, ¿ella qué siente? O ella o él, ¿qué sienten? Que nunca va a poder ser feliz. Que en verdad es la fracasada de la familia o el fracasado de la familia porque no se casó como su hermana y no tuvo el matrimonio exitoso como lo tuvo su mamá y su papá. Entonces, ¿de qué se llena? Se llena de sentimientos, como dicen en la calle. Se llena de sentimientos ¿de qué? De fracaso, de frustración, de angustia. ¿Y qué pasa frente a eso? Pasa que entonces empieza a buscar, a ver a cuál encuentra por ahí desocupado y despistado, a ver en qué momento lo engancha y se termina casando tal vez con un hombre bueno pero que no ama. Tal vez con una mujer buena pero que no ama. O tal vez termina en un sentimiento aún mucho peor porque resulta que hay algo peor con esta persona que estamos hablando, hipotéticamente. Y es que la tía es una solterona que no se la aguanta a nadie. Entonces ella o él, que fracasó en su matrimonio, piensa que va a terminar ¿cómo? Como la tía solterona. ¿Y por qué va a terminar así? Porque está llena de los sentimientos de fracaso que le provocó una situación de ruptura en su matrimonio. Segundo ejemplo. Hay una persona que constantemente, mejor dicho, no se la aguanta a nadie. No le pueden decir negros tener los ojos porque él mismo le contesta, su mamá los tiene peor. Pero esta persona lo que ha hecho durante toda su vida es defenderse porque le han hecho daño. Le han hecho daño desde cuna. Su mamá y su papá la abandonaron. Entonces se llenó de sentimientos ¿de qué? De abandono, y por llenarse de sentimientos de abandono, lo que ha hecho durante toda su vida es apartar a todo el mundo porque siente que engancharse con alguien afectivamente es volverse vulnerable para que un día vuelva a sentir el mismo dolor de abandono que sintió de sus padres. Todo eso es fruto ¿de qué? De los sentimientos. ¿Ya ven por qué es que es tan jodido el tema? Y por eso es que cada uno debe empezar a identificar cuál es el sentimiento que el enemigo utiliza para hacerte daño y hacerte equivocar. Todos tenemos sentimientos y emociones que nos han dañado de alguna manera y constantemente nos dañan para hacernos equivocar o hacernos sentir abandonados por Dios, como muchas veces lo hemos hecho. Cada uno revise en su propia bolsa y mire cuál puede ser su realidad. Por eso, decíamos que la solución es reconfigurar nuestros sentimientos bajo la sabiduría de Dios y a la luz de la realidad. ¿Cómo hacemos eso, Padre? Porque listo, ya. Usted nos planteó el problema, nos dijo cuál es la solución, pero esa vaina, ¿cómo se hace? Yo puedo plantearles 3 elementos fundamentales. El primero, decíamos que los sentimientos nos los dio Dios, ¿no? Por tanto, lo primero que usted tiene que hacer es que tiene que identificar sus sentimientos, tiene que no ignorar lo que usted siente. Usted tiene que dejarle de tener miedo a sus sentimientos. Hay gente que a veces, por no sentirse sola, se empieza a acompañar de gente que lo único que hace es quitarle en vez de darle. Es un ejemplo. Hay personas que en ocasiones, por el miedo a sentirnos de X o de Y manera, hacemos cosas contra nosotros mismos sabiendo que está mal por no sentirnos de esa manera. Porque le tenemos pavor a ese sentimiento.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es no ignorar nuestros sentimientos, pero tampoco tenerles miedo. Tiene que saber que usted siente y tiene derecho a sentir. A Dios le importa lo que usted siente. Pero hoy el Señor te está diciendo que la verdad y la realidad está más allá de lo que tú sientes. Lo segundo, cuando usted deje de ignorar lo que siente, ¿cómo reconfigura? Identificando el qué y el por qué. Pilas. ¿Por qué yo me siento así? A ver, yo ya les di el ejemplo mío, ¿no? Cuando yo tengo sentimientos de abandono, a mí eso me hunde. El Señor me regaló hace unos años la oportunidad de viajar a un lugar muy lejos. No voy a decir porque después dicen que chicané. Y me pasó algo muy particular. Yo llegué al hotel a las 6 de la mañana, a la ciudad a las 6 de la mañana. Cuando llegué a la ciudad, pues me fui para el hotel pensando que mi habitación ya estaba lista, porque lo había hecho por el tema de Booking, que es la app para eso. Cuando llegué al lugar, en mi fluido inglés, estoy siendo sarcástico, en mi fluido inglés, logré decirle al botones, pues que llegaba para mi habitación. Y en ese fluido inglés que yo entiendo, que es muy poco, él me dijo como que no, tu cuarto no está listo. A la 1 es el check. Y yo, ok, a la 1, son las 6 de la mañana. Estoy en otro país, en otra ciudad, no conozco nada. ¿Quién me mandó a venirme para acá? Entonces le dije, bueno, guárdeme la maleta y puedo esperar aquí. Y el tipo dijo, no, out. Ok. Y me tocó, me dejó en la calle el tipo. Me guardó la maleta, cerró, check, a la 1 y se fue. Y yo me quedé mirándolo. No les digo lo que pensé porque la censura no me lo prohíbe. Me senté en el andén, en una ciudad que no conocía, en otro país que en la vida. Era la primera vez que viajaba a ese lugar. A las 6 de la mañana, con mi reproductor de música, mi celular, sin datos, y en la olla, todo solo. Y yo decía, y yo sin saber dónde estoy. Yo no sé si estoy en el barrio más rico o si a la vuelta está la pandilla o la frontera. ¿Qué hago? Y me fui para el subte, para el, ¿cómo se llama? Para el tren subterráneo. Yo dije, bueno, me voy a un lugar donde haya gente, porque no sé dónde estoy. Y por lo menos me quería sentir seguro. Cuando me senté, yo veía que la gente cogía el metro, y fue uno de los días en los que más me sentí abandonado. Por Dios, por la vida, por todo. Yo me decía, porque yo quería ir a ese lugar, porque iba a ir a ver un partido de fútbol de mi equipo favorito. Sí, acá están diciendo, sí, usted también en la casa debe estar diciendo lo mismo. Esos son los precios que uno paga por el fútbol. Entonces yo me empecé a recriminar. ¿Para qué te viniste para acá? Si ves, por antojado. Te hubieras ido por allá a España o a otro lado donde hablaran español. Te hubieras ido quién sabe para dónde. Y si ves, es que esos caprichos tuyos, Julián, y empecé a pelear conmigo durante 1 hora. Cuando hubo un momento en que empecé a ver más gente y dije, voy a dejar de pelear conmigo, voy a orar. Y fue el momento donde yo sentí que más Dios me habló. El resto del viaje fue fenomenal, desde ese momento en que sentí que la realidad era mucho más de lo que sentía y que Dios nunca me había abandonado. Antes me había protegido porque un argentino me lo encontré en el avión y ese man fue el que me llevó casi que hasta el hotel. Eso había sido para mí una bendición. Por eso les digo que uno tiene que identificar ¿qué cosa? El qué y el por qué siente eso. Porque como yo no identificaba en ese momento eso, me vine abajo anímicamente. Hasta que algo me hizo reaccionar. Usted lo que tiene que hacer es dejar de tenerle miedo a lo que siente y empezar a identificar por qué siente lo que siente y qué es lo que siente. Y lo tercero
es que usted debe confrontar lo que siente y el por qué lo siente a la luz de la verdad que es Jesús. Esa es la única manera de luchar con la tristeza, con la angustia, con la frustración o con la depresión. Es la única manera, espiritualmente hablando. Si usted no hace eso, entonces lo único que va a hacer es luchar contra usted mismo. Y luchar contra usted mismo le va a dejar más preguntas que respuestas. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de esto que les acabo de proponer? La meta es aprender a no ser controlado por lo que tú sientes, porque la vida es mucho más grande de lo que tú sientes. Cuando tú no seas controlado por lo que sientes, es cuando habrás encontrado el por qué sientes lo que sientes y qué hace que tú te actives, qué hace que el botoncito empiece a funcionar y el enemigo empiece a dañarte. Esto, a la luz de la palabra de Dios, lo resume todo. Dice Efesios 4:26. Me encanta este texto, sobre todo para los que vivimos enojados. Si se enojan, no pequen. No se ponga el sol mientras están airados. No den ocasión al diablo. Ojo, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Que tienes derecho a enojarte. Es que nadie te está quitando ese derecho. Lo que no tiene derecho usted y yo es a que con ese enojo yo me haga o le haga daño a alguien. Es decir, Dios valida lo que uno siente. ¿Qué no valida? La reacción. Usted tiene todo el derecho a sentirse frustrado, enojado, triste. Lo que no tiene derecho es ni a dañarse por su tristeza, ni a destruirse por su depresión, ni a dañar a los que usted ama por su enojo. No, eso no. Y muchos de nosotros no hacemos eso. Nos enojamos y, como decía mi mamá, arrastramos hasta con el nido de la perra. ¿Por qué? Porque como la verdad es lo que uno siente, entonces uno se da el derecho de hacer lo que uno quiera con eso. Concluyo. ¿Cuál es nuestra conclusión de hoy? Que toda persona guiada por el Espíritu Santo tiene emociones. Todos sentimos, pero no nos dejamos controlar por ellas. 2, que ese control se logra contemplando e iluminando la realidad a la luz de Dios. Usted solo no puede. Usted lo único, si sigue solo, es que usted se va a echar la culpa. Usted va a terminar con la persona que no es. Usted se va a seguir haciendo daño. Usted va a seguir pensando que es lo peor o que es la persona más de malas del mundo. Porque como usted siente eso. 3, que sentimos de manera legítima. Pero el hecho de que tú sientas no legitima que tú te dañes o dañes a alguien. Y por último, que lo único que quiere el diablo, esto es lo más importante, lo único que el diablo quiere, hermano, es que ustedes y yo sintamos. El diablo no quiere que usted piense en lo que usted piensa, en lo que usted siente. El diablo lo único que quiere es que usted sienta. El diablo lo único que quiere es que usted esté triste, pero no que piense porque está triste, porque sabe que si usted piensa en lo que está triste, usted va a afrontar la luz, a la luz de la verdad, su tristeza y la va a superar. Usted va a superar su depresión a la luz de la verdad. ¿Por qué me siento depresivo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy frustrado? Y usted saldrá de ello. Pero no, el diablo no quiere que tú pienses en eso. El diablo lo único que quiere es que usted se sienta triste, se sienta depresivo, se sienta que se quiere tirar al T-31. Punto. Porque es lo único que le importa, no le importas tú. A Dios sí le importa lo que sientes. Y es bajo la luz del que le importa lo que sientes que tienes que iluminar aquello que está dentro tuyo. Oremos. Hoy vamos a pedirle al Señor especialmente que nos regale discernimiento y sinceridad en nuestro corazón para lograr identificar durante esta semana que comienza cuáles son los sentimientos, las emociones, los afectos de nuestro corazón.
por los cuales el enemigo nos ataca y nos tienta. Hoy, Padre amado, te pedimos que derrames bendición sobre cada uno de nosotros y nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra inteligencia y nuestro espíritu para que veamos mucho más allá de lo que la realidad nos muestra. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, quien regale consuelo, paz, tranquilidad y amor a nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú tienes la verdad de lo que somos a tus ojos. Desciende con tu espíritu sobre nosotros y enséñanos, Señor, a acoger tu camino y tu verdad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse si no se han suscrito al canal del Padre, de escribir sus comentarios, de invitar a otras personas para que pueda alimentarse espiritualmente en nuestros talleres. Y dentro de 8 días entonces acabaremos esta mentira y ya luego vamos a mirar uno de los personajes que les he dicho que más me gusta, que es Job. Vamos a hablar de Job dentro de 8 días, porque vamos a ver cómo a un personaje de la Biblia le pasa todo lo que a usted le ha pasado y pudo salir airoso de esa batalla espiritual. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo martes 7:40 y buena noche para todos.